Pensemos en una década, la que va de 1833 a 1843. En solo 10 años, España no es que solo cambiara de monarca, no, es que se desgarró por completo. Fue una década forjada a sangre y fuego, donde el futuro del país pendía de un hilo, y que dio a luz de una forma muy violenta a la España contemporánea. Vamos a explorar cómo de una crisis familiar pudo nacer un país completamente nuevo. Y es que esa es la gran pregunta. Porque lo que arranca, fíjense, como una simple disputa por un trono entre un tío y su sobrina, acaba en una guerra civil brutal que se lleva por delante un sistema de siglos y construye sobre sus cenizas el Estado liberal español. Bien, pues vamos con la primera parte de esta historia. Una corona, una crisis. Para entenderlo todo, tenemos que viajar a 1833. El rey Fernando VII está literalmente en su lecho de muerte, y con él parece que se va a pique toda la estabilidad del reino. Y en el meollo de todo este lío hay una ley bastante antigua, la ley sálica. Y la cosa era simple, ¿eh? Las mujeres no podían reinar si había por ahí algún heredero varón, ya fuera un hermano, un sobrino, lo que fuera. Esta ley era el principal obstáculo para la hija de Fernando VII, y la pieza clave que su hermano, don Carlos, iba a usar para reclamar sus derechos. Pero claro, aquí viene el giro de guión. Fernando VII, justo antes de morir, hace una jugada maestra, o una jugada muy arriesgada según se mire. Desempolva una cosa llamada pragmática sanción, que en la práctica dejaba la ley sálica en nada, y con este gesto nombra a su hija Isabel, que era solo una niña, como su heredera legítima. Esta fue la chispa que prendió la mecha. Y con esto, claro, el tablero de juego queda dividido, partido en dos. Por un lado tenemos a la pequeña Isabel II, una niña, con su madre, María Cristina, actuando como regente, y en la otra esquina del ring, su tío, don Carlos, el hermano del rey, que dice que de eso nada, que el cambio no vale y que la corona es suya. La disputa familiar estaba servida. Vale, pues entramos en la segunda parte, la guerra de las dos Españas. Y es que esto, como es de imaginar, dejó de ser un simple pleito familiar, pero rapidísimo. Se convirtió en una guerra civil en toda regla. Una guerra ideológica, un choque frontal entre dos maneras de entender el país que no podían ser más distintas. Y esta tabla lo resume de maravilla. Fíjense. Por un lado, los carlistas, absolutistas a tope, muy tradicionalistas, con su lema Dios, patria, rey. Su base de poder estaba en las zonas rurales y eran muy defensores de los fueros, de las leyes propias de cada región. Y en el otro lado, los isabelinos, o los liberales. ¿Qué querían? Pues una constitución, un gobierno centralizado. Su apoyo venía de las ciudades, de la burguesía. Vamos, dos mundos que estaban destinados a chocar. La guerra, como es lógico, fue larguísima y muy cruel. Los carlistas, con generales de la talla de Zumalacárregui, se hicieron con el control del norte. Ojo, que incluso llegaron a plantarse a las puertas de Madrid, en el 37. Pero al final, los isabelinos, con su gran general Baldomero Espartero a la cabeza, pues fueron ganando terreno poco a poco en el campo de batalla. Pero lo más curioso de todo esto es el final, porque aquí no hay una gran batalla decisiva, nada de eso. La guerra se zanja con un abrazo. Literalmente, el famoso abrazo de Vergara entre los generales que hasta entonces eran enemigos, Maroto y Espartero. Un pacto, que aseguraba ciertos derechos forales y la integración de oficiales carlistas en el ejército liberal. Don Carlos, por supuesto, no lo aceptó y se marchó al exilio. Y esto nos lleva a la tercera parte, la revolución forzada. Porque, atención, mientras en el campo de batalla se estaban pegando tiros, en los despachos de Madrid se estaba librando otra guerra, una guerra política que iba a transformar España para siempre. Claro, la regente, María Cristina, se vio entre la espada y la pared. Para que su hija, Isabel, pudiera conservar el trono necesitaba sí o sí el apoyo de los liberales, no le quedaba otra. Tuvo que hacerse, como se suele decir, liberal a la fuerza. Era eso o perderlo absolutamente todo. Y claro, ese apoyo liberal no era gratis, tenía un precio. Al principio se intentó un compromiso muy suave, el Estatuto Real de 1834. Pero la cosa se fue calentando. La presión de la guerra y de las revueltas, como el famoso motín de la Granja, exigían ir mucho más allá. Y de ahí salieron medidas superradicales, como la desamortización de Mendizábal, que básicamente era quitarle las tierras a la Iglesia para pagar la guerra. Y todo esto desembocó, al final, en una nueva constitución, la de 1837, que buscaba ser un punto medio entre las distintas familias liberales. 1837. Es una fecha que hay que recordar porque es clave. Es el año en que, al menos sobre el papel, el absolutismo muere en España y nace formalmente la monarquía constitucional. El antiguo régimen, legalmente, ya era historia. Bueno, y ahora la cosa se complica aún más. Entramos en la cuarta sección, la dictadura del general.
el ascenso y la caída de Espartero. Porque la paz no significó tranquilidad, ni mucho menos. El héroe de la guerra se iba a convertir en el nuevo hombre fuerte y también en el centro de todos los nuevos problemas. A ver, ¿qué pasó? Pues que María Cristina intentó frenar un poco las reformas, apoyándose en los liberales más moderados, y eso provocó más revueltas. Al final, sin apoyos, no le quedó más remedio que renunciar e irse al exilio en 1840. ¿Y a quién miró todo el mundo? Pues al único que parecía tener la fuerza para controlar el país, el general Espartero, el gran vencedor de la guerra. Pero ¡ay! El héroe de guerra resultó ser un político nefasto. Gobernó con mano de hierro, de una forma muy autoritaria. Y en poquísimo tiempo se las apañó para poner a todo el mundo en su contra. A los moderados, a los progresistas e incluso a sus antiguos aliados. También a los vascos, por recortarles los fueros, y a los catalanes, que veían su industria textil amenazada por sus políticas de libre comercio, muy favorables a los ingleses. La tensión estalló, como era de esperar, en Barcelona. Para acabar con una revuelta popular, Espartero tomó una decisión terrible que lo sentenciaría para siempre. Ordenó bombardear la ciudad. Así, sin más, desde el castillo de Montjuïc. Y eso, claro, fue su final político. Su popularidad cayó en picado. En 1843, otro general, Narváez, organizó un pronunciamiento, que era el nombre que se le daba entonces a los golpes de Estado, y lo echó del poder. Espartero tuvo que hacer las maletas y exiliarse en Londres. El héroe se había convertido, a ojos de casi todos, en un tirano. Y con esto llegamos ya a la última parte, a modo de conclusión. Una España nueva e inestable. Vamos a hacer balance de lo que dejó esta década tan convulsa. Si miramos esta cronología, es para marearse. 10 años de vértigo. Empezamos en el 33 con la muerte del rey y el inicio de la guerra. Pasamos por el Estatuto Real, la crucial Constitución del 37, llega el fin de la guerra en el 39 y casi sin darnos cuenta vemos el ascenso y caída de Espartero. Y todo termina en 1843, adelantando la mayoría de edad de Isabel II a la desesperada para ver si así se calmaban las aguas. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. El antiguo régimen, el absolutismo, fue demolido. Eso es un hecho. Pero el nuevo Estado liberal que nació sobre sus ruinas era increíblemente frágil. Nació roto, inestable y sobre todo dominado por los generales, que con sus espadas decidían cuándo cambiaba el gobierno. En definitiva, el antiguo régimen estaba muerto y enterrado, pero España no estaba ni de lejos unida. Y queda una pregunta en el aire, una pregunta que va a resonar durante todo el resto del siglo XIX. ¿Había el país cambiado simplemente el poder absoluto de un rey por la espada de un general?